Hola, Hola, buenas tardes. Bueno, que buenas tardes para todos y todas. Estamos acá juntamos dos cortes, las cortes del año pasado con la de ahora y algunas invitados, invitadas más. Estamos muy contentos de juntarnos, muy orgullosos de tener a Alondra Carrillo aquí. Bueno, para quienes no la conocen, ella es militante feminista, vocera de la Coordinadora 8 de marzo, convencional constituyente, y estuvo trabajando en el armado de la Constitución, en las comisiones de reglamento, sistema político y armonización. Eh, Alondra, además, bueno, es psicóloga, militante, una persona muy formada, una combinación muy virtuosa entre militante y pensadora. Así que bueno, para nosotros es un placer y un privilegio tenerla acá. Y bueno, sin ánimo de robar más tiempo, les agradecemos a todos y a todas que hayan estado aquí. La vamos a escuchar un tiempo a ella y después, bueno, abrimos a preguntas. Me imagino que, no sé, al menos a mí el caso chileno me presenta muchas preguntas, mucha curiosidad y, bueno, mucha también empatía. Así que, bueno, la escuchamos a Alondra. Alondra, mil gracias. El espacio es tuyo y aquí estamos, cualquier cosa. vale, muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Les agradezco mucho la invitación. Como decía Ramiro, la idea es poder hablarles brevemente, no tan extensamente, eh, sobre el ciclo político que hemos estado viviendo, que vamos a situar a efectos del recuento de esta conversación desde el año 2011, más o menos, hasta el presente. Eh, y luego un poquito un zoom, un acercamiento al tiempo de la revuelta y el itinerario constitucional que concluyó el 4 de septiembre con el resultado que ustedes ya conocen, pero que de todas maneras también vamos a detallar. Lo que me gustaría es que podamos dedicar más tiempo, como decía Ramiro, a la conversación, a poder conocer las preguntas que ustedes puedan tener, que también probablemente me van a permitir a mí pensar un poco. Estamos en un momento en el que pensar se hace bien difícil, ¿no? Más necesario que nunca, pero bien difícil. Entonces, les agradecería harto también esa ayuda de conocer las preguntas que puedan tener. Sitúo el ciclo político, el inicio de este ciclo político el año 2011, porque el año 2011 es cuando aparecen ya de manera bastante palpable interregionalmente las movilizaciones de masas en Chile. Movilizaciones que inician con dos contenidos principales y con dos terrenos de conflictividad y de activación política que fueron muy relevantes para la construcción de las fuerzas sociales y políticas de los años posteriores. El 2011 inicia con las movilizaciones contra Hidroaicén, contra la instalación de una hidroeléctrica en el sur de Chile, y también con movilizaciones estudiantiles que se desarrollan desde los espacios universitarios. Las movilizaciones estudiantiles fueron particularmente fuertes y se desplegaron haciendo o proponiendo al mismo tiempo una impugnación de lo que llamábamos la educación de mercado, ¿no? La educación propia del neoliberalismo en Chile, y con todos sus efectos de segregación, precarización, lucro y otras dimensiones propias de la organización de esa dimensión de la actividad y de la reproducción de los sectores populares, de la clase trabajadora. Eh, y por otra parte, un horizonte programático que empieza a aparecer y que es
está contenido en la consigna de educación pública, gratuita y de calidad, ¿no? Es decir, una primera orientación programática que al mismo tiempo impugnaba la forma de organización propia del neoliberalismo y de su institucionalidad, pero que también planteaba afirmativamente qué era aquello que se buscaba proteger, conseguir. Esas movilizaciones estudiantiles fueron también particularmente importantes porque no solamente convocaron a estudiantes, sino que fueron movilizaciones transversales, por así decirlo, ¿no? Tenían en el centro la cuestión de la educación, pero eran movilizaciones que convocaban ampliamente a diversos sectores de la población. Hay sectores que han planteado que el movimiento estudiantil fue algo así como una punta de lanza del movimiento social antineoliberal en Chile, y yo creo que esa es una forma adecuada de plantearlo, y dan lugar a un proceso de movilización y de desarrollo organizativo que también se convierte en un proceso de desarrollo de una fuerza política, ¿no? Que eventualmente llega a existir en la forma del Frente Amplio, en su representación más general o más masiva. Pero que no, por supuesto, no es superlativa, es decir, no toma todo el proceso de politización. Yo particularmente no soy parte del Frente Amplio, soy parte de sectores que no fueron, no tradujeron los ejercicios de politización y de organización política del movimiento estudiantil en fuerzas partidarias, sino en otro tipo de articulaciones de carácter sectorial, estudiantil propiamente. Este fue uno de los movimientos en un contexto de proliferación de la movilización social que fue apaciguada durante los años de gobierno de Michelle Bachelet, que fueron entre el 2014 y el 2018. El gobierno de la nueva mayoría es un gobierno que encarna una primera modificación de los arcos de alianzas políticas del Estado, ¿no? Ingresa al Partido Comunista, que había estado fuera durante toda la transición pactada, al gobierno, y se intenta impulsar algo así como un programa que pudiera expresar de alguna manera las respuestas a la conflictividad social que se había desatado especialmente en el terreno estudiantil y también en lo que el movimiento estudiantil había permitido impugnar, que es la institucionalidad política neoliberal, es decir, la constitución política. E inicia el año 2014 un proceso constituyente en Chile, un proceso constitucional a partir de un proceso participativo que tuvo una cantidad importante de recursos destinados a ello, bastante superiores a los que se destinaron al proceso constituyente propiamente tal, que tuvo lugar el año pasado, y que tiene como producto al final, en los últimos días del gobierno de Bachelet, la presentación del proyecto constitucional que emana de ese proceso participativo y que había tenido la intención de desarrollarse a partir de una convención constitucional que nunca llegó a materializarse. Cuando la derecha llega al gobierno el año 2018, después de este gobierno de Bachelet, la derecha llega y lo que hace es tomar la propuesta constitucional y guardarla en un cajón y decir, esto quedó hasta aquí, este proceso no va a seguir en nuestro gobierno y no va a haber nueva constitución. El gobierno de Sebastián Piñera enfrenta desde los primeros momentos una arremetida de la movilización social, donde quizás una de las fuerzas más importantes para ello es el feminismo. El feminismo organiza a nivel de masas un proceso que es el proceso de la huelga general feminista del 8 de marzo, un proceso de organización de una huelga y de un paro productivo y reproductivo en un país en el cual la huelga está prohibida para el sector público, está prohibida realmente, o sea, no está permitida, y donde está altamente fragmentada en el contexto de la organización sindical del sector privado. La huelga solo es permitida en el contexto de la negociación colectiva que se desarrolla una vez cada 4 años entre el empleador, la empresa directamente contratante, y el sindicato, que solo puede ser sindicato de empresa, ¿no? Y en el contexto de esa realidad institucional, el feminismo impulsa el proceso de la huelga general feminista y levanta un programa propio, que es el que se pone sobre la mesa a partir de esta enorme movilización social de masa feminista,
que es un programa contra la precarización de la vida, uno de los primeros programas de carácter transversal y general que lo que hace es exponer un balance y una síntesis de las reivindicaciones que el movimiento social había venido construyendo en prácticamente todos los ámbitos de articulación social, desde el trabajo y el sindicalismo, la lucha por un sistema de pensiones de reparto, por terminar con el sistema que tenemos en Chile, que es de capitalización individual, un programa anti-extractivista, un programa promigrante o de resguardo de los derechos humanos de las personas en situación de movilidad humana, un programa contra la violencia patriarcal y de género, por los derechos sexuales y reproductivos, por una nueva salud pública, universal, gratuita, por el derecho a la vivienda como el derecho a los espacios para la organización de la producción y la reproducción de la vida, como espacios dignos, ¿no? Que es una de las nociones que es levantada por el movimiento de pobladoras. En fin, son 10 ejes temáticos en una primera instancia que se ponen sobre la mesa y dicen, bueno, este es el programa que el movimiento social, en la forma del movimiento feminista, pone sobre la mesa y que es el horizonte de transformación que nos estamos proponiendo. Y empiezan a aparecer entonces los despuntes de esta posibilidad de enfrentar la organización política, institucional, económica y social neoliberal con una perspectiva propia, ¿no? Una perspectiva propia en primera persona, emanada del movimiento social. La huelga general feminista y el movimiento feminista, como uno de los más grandes y dinámicos de los últimos tiempos, se propone también irrumpir como una fuerza social transformadora y de oposición a todos los sectores que han administrado el Estado, incluyendo ahí los sectores de la nueva mayoría, incluyendo ahí las derechas, ¿no? La derecha. Y aparecer entonces como una oposición hacia ese personal político de la transición también. Y también se propone dar inicio a lo que llamábamos un proceso de movilización social en alza que tuviese la posibilidad de interrumpir la normalidad neoliberal, es decir, de hacer aparecer la posibilidad de algo nuevo en esta normalidad neoliberal aplastante que se reconocía como el problema. Estas orientaciones verifican su sentido y su actualidad en la revuelta del 18 de octubre. ¿No? La revuelta del 18 de octubre inicia, ustedes ya saben, voy a hacer este paso muy rápido porque seguramente ya se ha dicho mucho, inicia por el alza de la tarifa del transporte público, pero se nacionaliza el conflicto con la declaratoria del estado de emergencia. Es la primera vez desde la dictadura que un gobierno democrático saca a los militares a la calle para, en el fondo, enfrentar una movilización social. Y esto engarza o se vincula rápidamente con una memoria traumática, una memoria de resistencia también, que vuelca inmediatamente a las personas a la calle, ahora exigiendo, entre otras cosas, la renuncia de Sebastián Piñera. No solamente contra el alza de la tarifa del metro, no solamente con esta idea general de no son 30 pesos, son 30 años, sino también con algunas reivindicaciones específicas. El contenido de la revuelta es un contenido que tiene que ver con las condiciones vitales de la clase trabajadora. Es decir, tiene que ver con las pensiones, tiene que ver con la salud, tiene que ver con el transporte, tiene que ver con la ciudad, tiene que ver con el carácter de la vivienda, tiene que ver con tantas cosas que en un principio las paredes se llenan, ¿sí?, de información. Y lo que decíamos es que el movimiento popular empieza a intentar decir todo lo que tiene que decir en este contexto, de desplegar a partir de esta movilización social un balance de la experiencia del neoliberalismo en Chile durante todas estas décadas. Y es un balance tan general y tan robusto que no encuentra las palabras inicialmente para poder enunciarse y las va encontrando progresivamente. El 12 de noviembre se organiza la primera huelga general ya convocada por las centrales sindicales en mucho tiempo, y esa huelga general ya muestra el anticipo de una transformación cualitativa en el carácter de la movilización, desde una cuestión más, por así decir, desperdigada, inorgánica, espontánea, gigantesca, masiva, pero sin conducción, etc., hacia un momento donde
el movimiento sindical encuentra también su lugar dentro de esta movilización, y ahí nuestra tesis es que esto genera el miedo suficiente como para que aparezca la necesidad del acuerdo por la paz. El acuerdo por la paz social y la nueva constitución responde a esta situación 3 días después del llamado huelga general, y el acuerdo por la paz propone básicamente 2 cosas. Uno, un acuerdo de impunidad para el gobierno de Sebastián Piñera, que había desplegado una agenda represiva tremendamente brutal, y también un acuerdo constituyente o constitucional para la redacción de una nueva constitución que estaba pactada con la derecha y por lo tanto sujeta a fuertes limitaciones, ¿no? Entre ellas el quórum de 2/3 como condición para la escritura de la nueva constitución, y también en un primer momento ninguna garantía de lo que iba a ser la convención constitucional, de cuál iba a ser su composición, de quiénes la iban a integrar, y muchas tesis de que iba a ser algo prácticamente igual al Congreso Nacional. Finalmente, el acuerdo se termina de fraguar en las primeras semanas de marzo, y tenemos un proceso constituyente caracterizado por algunas cuestiones que van a ser muy importantes: la paridad del órgano constitucional, la integración de escaños reservados para pueblos originarios, para todos los pueblos originarios reconocidos en Chile, que son 10, son 11, pero fueron 11 luego del proceso constituyente, entonces son 10, y con participación de independientes a partir de listas independientes. No solamente de posibilidad de que personas no militantes de un partido compitan como parte de la lista de un partido, sino la posibilidad de que personas no adscritas a ninguna organización política reconocida por el Estado puedan juntar firmas y presentar sus listas y competir en igualdad de condiciones con las listas de los partidos. Y eso, que pensaban que no iba a tener un efecto mayor, termina teniendo un efecto radical, ¿no? El movimiento social, bueno, se posterga todo porque iba a ser en abril la elección, llega la pandemia, la elección es el plebiscito es en octubre, las elecciones son en mayo del año siguiente, del 2021, y el movimiento social decide ampliamente, y ahí yo también soy parte de esa decisión, volcarse a la disputa del órgano constitucional y llevar ahí todas las reivindicaciones programáticas que habían venido siendo construidas durante las últimas décadas y especialmente durante los últimos años, y pelear en ese contexto de una politización amplia, abierta y programática el curso y el devenir de este proceso de politización social de masa. Y el movimiento social constituye para eso listas propias y también presenta un paraguas electoral que se llamaba la lista del pueblo. Y a diferencia de todos los cálculos de todos los sectores de la burguesía y del empresariado y de los partidos políticos de la transición, que atisbaban que máximo iba a haber 12 convencionales constituyentes independientes, representantes de estas fuerzas extra institucionales, terminamos siendo 60 representantes en una asamblea de 155. Donde además por decisión de la derecha, los cupos de los pueblos originarios eran cupos que se restaban a los distritos. Entonces, por así decir, no es que se suman los escaños reservados de los pueblos originarios, sino que se sacan de entre los escaños regulares. Y eso hace que la derecha esté absolutamente subrepresentada para lo que es su fuerza y su poder real, ¿no? La derecha tiene 37 escaños, necesita 52 para tener un quórum de relevancia, es decir, la derecha pasa a ser absolutamente irrelevante en términos numéricos dentro del órgano constituyente. Y las fuerzas bisagra son las fuerzas de la ex concertación, quienes habían gobernado, pero que tienen 7 votos, y lo demás son fuerzas del progresismo y fuerzas sociales emergentes. Y esto generó las condiciones para, y con esto voy a terminar, 2 tácticas. Por una parte, la táctica que asume la derecha, que decide abandonar por entero la disputa del órgano constituyente, la disputa del texto constitucional, no dedica ningún esfuerzo a la redacción del texto constitucional
sino que decide reorganizar su táctica en función del plebiscito de salida, que a diferencia del plebiscito de entrada y de la elección del órgano constitucional, es obligatorio. Es decir, van a participar sectores sociales que no han sido parte de ninguno de los momentos de desarrollo de este proceso, ¿no? Y que no tienen mayor familiarización con lo que este proceso significa, ni con su alcance, ni con sus efectos, ni con su sentido, ni siquiera con lo que es una constitución, ¿no? 3/4 partes del quehacer del órgano constitucional se desarrollan bajo el gobierno de Sebastián Piñera, un gobierno que estaba abiertamente en contra del proceso y que fue materialmente boicoteó su instalación, impidió dentro de sus posibilidades el desarrollo amplio y pleno, por así decirlo, del proceso. Y por otra parte, los sectores sociales y los sectores populares nos volcamos enteramente a la redacción del texto constitucional sin ser capaces de sostener una política de simultaneidad. Es decir, todas las capacidades, los esfuerzos de los cuadros militantes, las capacidades políticas acumuladas durante este tiempo y las limitadas capacidades de las organizaciones sociales en Chile, porque son muy limitadas, las organizaciones son pequeñas, no tienen tradiciones largas, no hay organizaciones sociales de masas, todas esas capacidades incipientes, emergentes y rudimentarias se vuelcan a la disputa del texto constitucional. Y el texto constitucional queda precioso, yo no sé si ustedes lo vieron, pero tiene todo lo que hubiéramos podido soñar que tuviera, ¿no? Pero al mismo tiempo carece de dos cosas. Por una parte, el texto constitucional no es fácil desprender de él un proyecto claramente identificable, claramente enunciable, que pueda ser transmitido a nivel de masas, que pueda ser fácilmente aprehensible en un país que jamás ha conocido lo que es un Estado social y democrático de derecho. Eso por una parte, es decir, es un proyecto fundamentalmente fragmentado en su escritura, en su proceso de generación y en su contenido. Y por otra parte, es un texto que nadie por abajo defiende, sino hasta el 4 de julio de este año. Para el 4 de julio, la campaña del rechazo ya estaba en cada dispositivo móvil, en cada correo electrónico, en cada teléfono de cada casa, en cada televisor de cada casa, con un financiamiento que era todo lo que se podría haber gastado, se gastó, ¿no? Porque no había inversión innecesaria o irrelevante para los sectores que se estaban jugando todo en este proceso, ¿no? Toda la génesis de su riqueza, de su poder, en fin. Y así nos enfrentamos al 4 de septiembre, que es probablemente una de las derrotas más duras que ha enfrentado el movimiento social en Chile. La magnitud de la derrota es prácticamente total. El apruebo ganó en 8 de más de 300 comunas. Es decir, el rechazo se impuso en más de 300 comunas del país, en todos los sectores que nosotras habíamos imaginado que podían ser decisivos para el apruebo: mujeres, sectores populares, sectores empobrecidos, sectores de zonas de sacrificio. Todos esos sectores votan por el rechazo, mayoritariamente. Y hoy estamos en una situación imposible para el gobierno. El gobierno está en una situación imposible y también estamos a merced de la voluntad política de los sectores que se han negado durante todas estas décadas a cambiar el ordenamiento institucional, con la impunidad total de los crímenes de la revuelta social y sin reparación para las víctimas, y con una crisis económica que está creciendo. Esa es la situación en la que estamos. Bueno, gracias, Alondra. Quizás sería un buen momento si alguien quiere hacer alguna pregunta. Podemos abrir los micrófonos, Diego. Bueno, comencemos por ahí entonces. Adelante. Hola, yo también soy de Chile y pucha, también siento harta incertidumbre con respecto, sobre todo cuando Macaya, que es presidente de la UDI, dice el proceso refundacional de Chile ha acabado.
o sobre todo con lo último discurso del odio que está, hubo una parada militar y hubo como un brazo casi armado ya de la ultraderecha chilena, atacando al gobierno, atacando a las personas y defendiéndose porque su bandera no lo dejaban ingresar a la parada militar porque sus banderas no tienen un asta, como una lanza. Entonces, obviamente no le iban a dejar entrar. Entonces, claro, vivimos en un escenario súper de incertidumbre acá en Chile. Pareciera ser de que las personas, porque me tocó mucho hacer, hice puertas, milito en el Partido Comunista, me tocó y apoyé, y los discursos de las poblaciones también te llevaba muy adentro, que tal vez era muy difícil de digerir también, por eso el discurso, por ejemplo, cómo comunicamos este discurso de derechos sobre las necesidades económicos o materiales que tenían las personas que muchas veces se asustaron o estaban desfavoridas donde pensaban que se le iban a quitar una casa. Entonces, de ahí es súper complicado el escenario en que estamos. Entonces, también mi pregunta podría ser, qué más podríamos hacer? Tal vez no solamente al hombre, sino como el colectivo. ¿Cuál sería nuestro nuevo proyecto para vivir esta incertidumbre en donde pareciera ser que esta izquierda se desarmó, pero creo que también no es tan negativo porque también nos dimos cuenta que no somos tan pocos. 4 millones de personas que votaron por apruebo. No es que seamos pocos, sino que nos dimos cuenta que tal vez hay un país que todavía hay harto alejamiento estatal, hay harto alejamiento de ciertas políticas públicas y hay harto abandono. Entonces hay que seguir trabajando en esos sectores que pareciera ser que tal vez nos llegó como un golpe de que tal vez también una autocrítica. Nos alejamos nosotros también po, desde ahí. Quizás podemos juntar varias preguntas, Alondra, ¿te parece? ¿Sí? Joya. Bueno, si alguien tiene alguna intervención más, Natalia. ¿Cómo estás, Natalia? Te escuchamos. Hola a todos, a todas. Gracias, Alondra. Muy clara, muy interesante tu organización del problema. Me resultó interesante especialmente que empezaras con el 2014, porque eso quita un poco esta idea con la que se habló mucho del 18, que es la idea de la irrupción, ¿no? La idea de algo que irrumpe, que aparece, que es desorganizado, y lo que vos traes es un trabajo de organización, de militancia, de ir construyendo. Eso me parece muy interesante. Y te agradezco que lo organices así el relato. Yo te quería hacer dos preguntas. Una, deteniéndome un poco en ese intento que quedó a mitad de camino suspendido de huelga general. Porque en algún momento, ¿no? Digo, la articulación posible con los sindicatos. En algún momento, hablando con compañeras, compañeros de Chile, bueno, veían ahí un punto de inflexión, ¿no? Como que si que si hubiera sido un momento de una construcción de un contrapoder, con distintas lógicas y con distintas temporalidades, ¿no? Que se articulara la potencia de las organizaciones sociales, pero también con otras estructuras con capacidad, por ejemplo, de permear en otros sectores de la población. Esa es una pregunta. La otra pregunta es, ¿cómo lees vos digo, un poquito más finamente la cuestión del rechazo? ¿No? En esa población, tiene que ver con el miedo, tiene que ver con la supervivencia de una tradición conservadora, reaccionaria, o hay ahí otras cosas, digo, o hay otros elementos que tal vez podrían interpelarse en nuevos intentos, porque desde luego la historia continúa y bueno, cuando vemos los procesos históricos hay retrocesos, hay fracasos, pero hay algo que se construyó en Chile y no se desarma necesariamente, más allá de que hoy el humor sea muy triste y de mucha decepción, pero ahí hay una construcción, digo, justamente vos hablas de 2014, digo, es esperable que eso siga su marcha, ¿no? De un modo u otro. Entonces, si ya están, la pregunta concreta es si ya están pensando
qué sectores, qué sensibilidades, cómo llegar a esa población, si hay elementos ahí que se pueden empezar a trabajar para, bueno, para continuar, ¿no? ¿Alguien más? Así juntamos todas las preguntas y comentarios también, puede ser, los que tengan ganas. Yo puedo, Sí, un comentario. Susana, te escuchamos. Hola, Susana. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas Gracias, tardes. Alondra, gracias a todos. No sé si es una pregunta o un comentario, pero bueno, yo recuerdo mucho todo lo que pasó en el 73 y cómo fue diagramado el experimento Chile, pero sobre todo quedé muy impresionada las varias veces que fui a Chile en 2010, en 2011, varias veces, y porque la veía muy triste a Alondra y al otro compañero, y en realidad me parecía que más que tristes tenían que estar alegres, porque lo que yo sentí, te digo lo que sentí, transmito lo que sentí, lo que vivencié cada vez que viajé a Chile, que estuve en Chile, era que esa población estaba constantemente cercada por el miedo, cercada por el terror. Digamos, yo sentí en la calle, lo sentí en la universidad, e incluso cuando viajaba en avión, un represor que había sido de la época de Pinochet me contó tranquilamente, un viejecito, toda su historia de represión y de lo que había recibido a cambio como algo natural. Yo decía, bueno, esto en Argentina no sería posible. Digo, nada, es un comentario muy sencillo que tiene que ver con lo que fue el experimento Chile, que diagramamos Hayek y otros tipos, como porque sentí mucho dolor con el dolor de Alondra. Co-sentí con ella y con el otro compañero. Y sentí que no era una derrota lo de ellos, sino que era un triunfo, nada más que eso quería decir para no interrumpir. Muchas gracias, Susana. Un placer tenerte en este espacio. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Igual que puedo responder mientras tanto las que han salido y si Adelante, surge adelante, alguna. Alondra. Ya. Sobre lo que decía Diego, esto es algo que es muy, muy importante, yo creo, para el análisis, ¿no? Una de las cosas con las que nosotras más nos encontramos durante toda la campaña era que cuando hacíamos campaña, la gente común y corriente nos preguntaba, ¿pero es verdad que me van a quitar mi casa? Esa era la pregunta más común, la más común. No, yo rechazo porque me van a quitar mi casa. Y en todo el país, y yo estuve en muchos lugares del país, estuve en localidades muy pequeñas, rurales, donde viven 17.000 personas, y ahí la gente, lo único que sabía de la Constitución era que le iban a quitar su casa. Una Constitución que, a diferencia de la Constitución del 80, consagra el derecho a la vivienda. Pero la derecha instaló esa idea de que es digna, pero no es propia. Dice vivienda digna, pero no dice vivienda propia. No lo dice la norma. Tú lees la norma y no lo dice. Por supuesto que no lo dice, así como no dice, no sé, tu auto va a ser propio, en fin, lo que sea, ¿no? El derecho de propiedad está consagrado en el artículo 78, el derecho a la vivienda en el artículo 51. Pero esta es un ejemplo claro de la desinformación pagada por la derecha que se difundió antes de la campaña con mucho dinero por redes sociales y por todas partes. Entonces, la campaña inició tarde respecto de esto, porque la campaña cuando inició, todo esto ya estaba instalado. Entonces tú donde fuera que llegaras tenías que hablarle a ese problema. Y no podías contar, por ejemplo, no te daba el tiempo para contar que la educación iba a ser gratuita o que el agua ya no iba a ser privada o que iba a haber derecho a la sindicalización y a la negociación por rama de la economía, o que cualquier cosa, que iba a haber democracia paritaria, que, en fin, no alcanzabas siquiera a hablar de eso porque tenías que resolver esa pregunta
Y para muchas personas, aunque fuesen muy deseables distintos aspectos del texto constitucional, en su conjunto no lograban ser lo suficientemente persuasivos como para que apareciera la voluntad de arriesgar, porque esa era la idea, ¿no? Había que arriesgar el fruto del esfuerzo de toda una vida, para que además en Chile la vivienda propia es importante porque la vivienda es lo único que se puede dejar en herencia a los hijos en los sectores populares. Entonces, tener una vivienda propia es el resultado de un enorme esfuerzo personal y familiar, siempre. Las personas tardan 30 o 40 años en pagar sus casas. Y luego es lo único que tienen para dejarle a sus hijos. Y por lo tanto, lo que nosotras analizábamos era que había como por así decir, 3 cuestiones que son las que más han aparecido cuando nos hemos planteado esta pregunta de qué fue lo que rechazó la gente cuando rechazó. Hay una dimensión que tiene que ver con el texto constitucional, hay otras que no. Tienen que ver con el gobierno, muchas personas, no, yo rechazo porque rechazo al gobierno, o sea, una confusión, una falta de coordenadas cívicas muy elementales de educación política. Pero en lo que refiere al texto constitucional o a lo que de algún modo tiene que ver con el texto constitucional, habían 3 cosas. Uno era los fondos de pensiones, que se dijo que los fondos de pensiones ya no iban a ser de los trabajadores y no iban a ser heredables. Y entonces la discusión no era sobre cuál era el mejor sistema de pensiones, si la capitalización individual daba o no daba pensiones dignas, o si necesitábamos otro sistema de pensiones. La discusión era, mi plata es mía, con mi plata no, es la frase que acuñó la derecha y que difundió. Con mi plata no. Con mi plata no, ¿qué? No sé, pero con mi plata no, ¿no? Y entonces, la propiedad sobre los fondos de pensiones pasó a ser el tema de discusión, la propiedad sobre el esfuerzo personal, la propiedad sobre el esfuerzo de lo que se consigue a partir del trabajo que hice yo y que no hizo el de al lado, porque el de al lado es un flojo, es pobre porque es flojo, pero yo no, porque yo me esforcé, yo tengo esto, y esto es lo único que yo tengo, y yo creo que me garantiza que esto va a seguir siendo mío. Eso es una cuestión que aparecía, la propiedad. Lo segundo que aparecía muy fuertemente ligado a la propiedad es el tema de la vivienda y esta idea de que en el fondo es la familia aquello por lo cual o en nombre de lo cual se hace cada sacrificio diario en este país. Entonces, si tú no le vas a asegurar a las personas que la familia va a poder acceder al fruto de ese trabajo, entonces todo lo demás es irrelevante. Y eso era lo que muchos nos decían, pues si está todo muy bien, pero si a mí no me aseguran y aquí no dice propio, entonces yo no voy a votar a prueba, ¿no? Y un tercer elemento es muy fuerte, tiene que ver con la plurinacionalidad. La plurinacionalidad y las luchas de los pueblos indígenas en Chile son una cuestión persistente, presente, parte estructurante de nuestro país, pero en términos programáticos generales, no son una cuestión de conocimiento popular. La misma palabra plurinacionalidad nadie la puede decir, como que no lo logran decir, ¿no? Porque es una cuestión muy extraña, lo que para ustedes quizás no es tan raro, porque en Buenos Aires, por mi recuerdo, tampoco era como que fuese como una cuestión muy clara que Buenos Aires también es un país plurinacional, o sea, Buenos Aires, Argentina también es un país plurinacional, que todos los países de América Latina son plurinacionales, más allá de si lo declaran o no. O sea, habitan diversos pueblos, ¿no? Y entonces aparece la idea de que la plurinacionalidad va a dividir al país en 11 países distintos. Y que cada país va a tener su sistema legal, su poder judicial distinto, y que entonces no va a haber igualdad ante la ley, y que, en fin, y que va a haber un grupo de privilegiados que son los indígenas, que van a ser un grupo privilegiado de la sociedad, con más derechos que tú. Ellos van a tener más derechos que tú. Y esa fue la campaña de la derecha. La campaña de la derecha fue una campaña contra la constitución indigenista. Y logró lo que varios temíamos que lograra, que fue engarzar con una raíz racista muy profunda de la constitución subjetiva chilena. Muy profunda. Donde
o sea, el racismo se expresó sin ningún freno. Nadie le puso freno. Todas las veces que estuvimos en la tele, por ejemplo, debatiendo con la derecha, y la derecha decía, esta es una constitución indigenista, ningún periodista fue capaz de decir, eso es inaceptable. Señalar eso es inaceptable como parte del diálogo democrático. Podemos discutir sobre qué parte de las normas te parece inadecuado, en fin, pero jamás hubo un coto político al racismo. Y no hubo tampoco un proceso pedagógico de masas que pudiera explicar en qué sentido era necesario este nuevo pacto histórico entre los pueblos originarios y el Estado de Chile, ¿no? Entonces yo creo que esas tres dimensiones, que son la familia, la propiedad y la nación, hola, como qué novedoso, son las que constituyeron las principales resistencias y sobre las que se organizó y se apuntaló la campaña del rechazo muy exitosamente y dejó al descubierto y dejó al desnudo también un retroceso político e ideológico de los sectores de izquierda y populares que vamos a tener que ver cómo lo resolvemos para poder enunciar un proyecto de ruptura con el neoliberalismo, teniendo a la vista estos pilares que quedaron tan claros, ¿no? Y que son, por así decir, inconmovibles. Están bien como dados, ¿no? Aparecen como dados y quedaron más dados que nunca después de este proceso. Sobre lo que decía Susana, yo creo que igual, o sea, sí, yo sé que es debe ser difícil escucharnos tan dolidos, tan doloridos, tristes. Yo estoy muy triste. Toda la gente está muy triste, pero muy triste acá. Y también hay personas que nos dicen que en el fondo hay un triunfo honesto, que el 38% es un 38% duro, que vota a favor de una constitución, pero también para mí es importante como no suavizar la derrota, porque me genera mucho temor que en el fondo sigamos haciendo lo mismo que hemos venido haciendo, pensando que vamos a lograr otra cosa que lo que logramos. ¿Sí? O sea, yo siento una tremenda responsabilidad, porque hay cuestiones programáticas que, no sé, tengo anotadas en mi libreta pensando, bueno, estas cuestiones que estuvieron en posibilidad de lograrse, cuestiones que llevan 50 años de lucha, o 200 o más, pensando en los pueblos, quizás yo no conozca el momento en el que esto se gane, ¿no? Es decir, no conozco la profundidad, y creo que es una gran profundidad, de la derrota política. Esto significa, yo no tengo ninguna duda que hay que seguir. Y sigo organizándome, y en fin, el sábado tenemos una jornada y tal, pero es una cuestión que yo creo que tenemos que poder asumir en su magnitud para hacernos cargo, dentro de lo posible, de esta responsabilidad que nos cabe. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Carolina, sí, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, también muchas gracias, Alondra. Muy interesante, sentida, la verdad, la charla. No, yo te quería preguntar justamente por esto que estabas contando de bueno, los avances que involucraba la Constitución. No quiero decir involucraba, vamos a pensar que va a seguir en términos indígenas, ¿no? De derecho indígena. Y mi pregunta tenía que ver con que hace poquito un colega me decía que justamente en la población indígena también causó rechazo. Entonces quería, nada, si podías un poco reponer qué pasó y cuán importante fue también, o sea, no sé qué grado de aprobación y de rechazo tuvo, ¿no? Bien.
¿Alguien quiere preguntar algo más? Así juntamos varias y... Yo, Alondra, aprovecho para preguntarte, nada, si querés ampliar un poco ahí, igual lo mencionaste, ¿no? Pero el problema de la, vamos a llamarlo así, la campaña de comunicación, ¿no? Porque cuando en otro episodio de estos encuentros, yo te comentaba antes, Manuela Dávila decía, tenía una preocupación muy similar a la tuya, ¿no? De la campaña de desinformación, de cómo, bueno, determinados sectores del periodismo quizás habilitaban un tipo de conversación que uno diría, ya me estás corriendo la cancha por completo, porque yo no vine a discutir, yo puedo discutir los alcances de determinado artículo de la Constitución, no puedo discutir en los términos en los que vos estás tratando de caracterizar al texto, porque me haces hablar una lengua que no quiero, ¿no? En un punto. Bueno, digo, como evidentemente ya esto es en América Latina, es un problema que no le terminamos de encontrar la vuelta, ¿no? Eh, Le ponemos nombres, fake news, bueno, todo eso, que siempre parecen poco al lado de lo que realmente significa. Acá en Argentina tuvimos todo un proceso con la Ley del Servicio de Comunicación Audiovisual, que de alguna manera intentó abordar políticamente la problemática de la concentración de medios, y ni bien vino otro gobierno, sacó los principales artículos, desarmó eso, ¿no? Quedó la cuestión más política de la ley desapareció enseguida, ¿no? Bueno, nada, si habían pensado con tus compañeros y compañeras como algo en torno a esta problemática, ¿no? Los medios, y sobre todo preocupa un poco el problema de las nuevas tecnologías, ya no tan nuevas, por supuesto, parecemos medio viejos hablando así, pero nada, el mensaje por WhatsApp, las campañas por redes sociales, en fin, digo, ¿cómo crees que podría tratarse ese grandísimo problema de la información y la desinformación? Creo que me salté una pregunta que había hecho Natalia, no sé si que era la primera que tenía que ver con la organización sindical y la huelga. No sé si podrías recordármela. No, te preguntaba si habían dentro del movimiento feminista, el espacio en el que vos estás, hecho alguna lectura respecto de ese momento en el que casi se instala una huelga general, digamos, con un involucramiento concreto de los sindicatos, justamente porque había algunos compañeros y compañeras de allá que tenían una lectura en relación con eso, ¿no? Como que leyeron que ahí algo empezaba a retrogradar del proceso, ¿no? Que el proceso hubiera tomado otra fuerza, si devenía también un proceso impulsado desde el movimiento obrero organizado, digamos, aunque no esté tan organizado, con todas las críticas que podamos tener a esas estructuras sindicales, pero ¿cómo leías vos, cómo leían en tu espacio ese momento, si es que tienen alguna lectura? Sí, Como lo mencionaste, bueno, por eso. sí. Voy a partir por ahí. Nosotras impulsamos la huelga general desde el 21 de octubre del 2019. Esa fue nuestra posición, que era necesario una huelga general y la renuncia de Sebastián Piñera. Y esa huelga general finalmente se materializa el 12 de noviembre a partir de la convocatoria de un sector que desconoce absolutamente la huelga general feminista del 8 de marzo y que constituye un comité de huelga, Comité Nacional de Huelga, en el que no participan mujeres. Solo hay hombres convocando. Y de hecho a las compañeras feministas les cierran la puerta en la cara, literalmente, de esa convocatoria. Entonces, claro, nuestra lectura es que
las dirigencias sindicales que levantan esto, que son las dirigencias sindicales de un sindicalismo muy burocrático en Chile. Además, levantan la huelga con una caracterización que borra de entre las demandas la renuncia de Piñera, ¿no? Es decir, la impugnación al gobierno y la exigencia de su salida como responsable político de la respuesta criminal a la revuelta popular, porque es una respuesta criminal, o sea, hay más de 600 víctimas de trauma ocular, hay centenares de denuncias por violencia política sexual, asesinados, en fin, ¿no? Entonces, la lectura que nosotras hacíamos era que, de todas maneras, más allá de todo eso, la huelga general era necesaria, y por lo tanto la apoyamos. Pero que de todas maneras mostraba esos límites, los límites de las reivindicaciones con las que se convocaba la huelga, comprometer esa dimensión de las exigencias que en el fondo no son dimensiones morales, por así decirlo, porque violar los derechos humanos esté mal o algo así, sino que que por supuesto que está mal, pero no es ese el sentido, ¿no? El sentido tiene que ver con cómo se sigue desplegando un proceso de movilización en calle en un contexto de violación masiva, generalizada y sistemática de los derechos humanos. Se empieza a deteriorar la posibilidad de seguir como la movilización, ¿no? O sea, es una cuestión estratégica de primer orden confrontar el terrorismo. Eso por lo menos desde nuestro punto de vista. Pero bueno, como decía, de todas maneras la apoyamos y ahí seguimos construyendo, y especialmente las compañeras sindicalistas feministas siguen construyendo una corriente, o intentan construir una corriente feminista dentro del movimiento sindical, que pueda superar también esta forma del movimiento sindical, que es una forma ad hoc a la institucionalidad neoliberal también, ¿no? Un sindicalismo muy débil, con centrales que durante mucho tiempo han estado dirigidas por partidos que han sido parte del gobierno y que no han tenido una política de confrontación directa a los gobiernos, sino una política más bien de acuerdos, popular, en fin. Podríamos desarrollar eso en alguna discusión sobre sindicalismo, pero seguramente también hay gente mucho más apta para plantear esos balances que yo, que no soy sindicalista, solo comparto aquí lo que hemos construido con las compañeras sindicalistas. Sobre el rechazo, dos cosas. A la plurinacionalidad en la población indígena, yo quisiera enfatizar que, de nuevo, para nosotras la pregunta de qué rechazó la gente cuando rechazó el 4 de septiembre sigue planteada. O sea, no tiene una respuesta simple ni unívoca. Más bien da la impresión de ser una cuestión bien polivalente que está dada por muchas cuestiones. Hay sectores oportunistas que muy rápidamente salieron a decir: oye, las mujeres rechazaron la constitución feminista, debe ser que el feminismo no les interesa. O debe ser que el feminismo no era tan persuasivo a fin de cuentas, en fin, como negando que las mujeres y los indígenas somos personas. Y por lo tanto, hay muchas cosas que se someten a la consideración al momento de tomar una decisión, ¿no? No somos solo la identidad que nos moviliza o que nos ha movilizado. Y no nos cabe duda de que hay muchas de esas reivindicaciones que tienen una enorme aceptación o incluso respaldo social, popular, porque así lo han mostrado todos los instrumentos que de algún modo han intentado examinar cuáles son las cuestiones que generan más aceptación dentro del proyecto constitucional y aquellas que menos. Y efectivamente la cuestión de la plurinacionalidad como idea misma es de las que menos, ¿no? Y particularmente dentro de eso, el pluralismo jurídico, que es una cuestión dificilísima de comprender, que además quedó súper abstracta en el texto constitucional, que es esta cuestión de, bueno, hay un sistema nacional de justicia, pero también se reconocen los sistemas de justicia indígena. Una cuestión que en otros países no es tema, ¿no? Estados Unidos tiene como 500 tribunales indígenas y no ha terminado con la igualdad ante la ley que todos sabemos además que, bueno, en fin, todo lo que podemos decir de eso. Pero sin duda que era una idea que no se entendía, para nada. La idea del pluralismo jurídico era muy confusa y no tenía prácticamente como coordenadas o límites porque no fue posible acordarlos dentro del proceso constituyente.
su caracterización más concreta. Pero yo, de nuevo, o sea, el hecho de que los pueblos indígenas hayan rechazado la Constitución, o sea, que las personas de pueblos indígenas hayan rechazado la propuesta constitucional, ¿significa qué? ¿Qué significa? Yo siento que no es posible responderlo tan rápido. Las personas de Petorca, una localidad que no tiene agua, porque el agua es robada por los agricultores, los dueños de los paltos, una localidad donde la gente no tiene agua en el baño, entonces tiene que hacer sus necesidades, defecar en una bolsa y después tirar esa bolsa a la basura. Esa es la realidad de Petorca. Petorca rechazó la Constitución. Una Constitución que terminaba con la privatización del agua y aseguraba la priorización del agua para consumo humano. Esa era una norma constitucional. Y el alcalde de Petorca, hablando con la gente, le pregunta por qué rechazó, y se lleva la impresión que comunica después a los medios de comunicación de que la gente rechazó porque se terminaba el rodeo con la Constitución. Terminaban sus tradiciones. Y era una Constitución que no reconocía las tradiciones del campo. O también, porque hay gente que les dijo que ya no les iba a llegar agua en camiones aljibes, que son los camiones que llevan agua a las localidades que no tienen agua. O sea, entonces no es tan sencillo. ¿Por qué rechazaron las mujeres? ¿Por qué rechazaron los jóvenes la Constitución? ¿Por qué rechazaron los indígenas la Constitución? Yo no sé si es por, no sé. O sea, creo que lo mejor es sostener la pregunta en este momento. Lo más orientador para nosotras es sostener la pregunta, porque tratar de responderla rápidamente, lo que moviliza son los sesgos, y también lo que moviliza muchas veces entre las izquierdas son matrices y paradigmas, formas de comprender una cierta universalidad de la lucha política, una cierta titularidad universal imaginaria, que estaría en alguna parte, pero que no están los sujetos sociales efectivamente existentes y organizados, y que habría que ir a buscar para poder evitar los problemas que trajo esta Constitución, que fue escrita por los inadecuados, ¿no? Por los incorrectos, por los que no eran titulares generales de las reivindicaciones y luchas de los sectores populares. Por eso yo trato de mantener abierta la pregunta, y es un enigma para nosotros todavía. Y por eso nuestra disposición va a ser en estos meses como escuchar todo lo que sea posible para tratar de entender cuál es en el fondo la escala de valores, la escala de prioridades que deja ver esta decisión, qué se sabía, qué no se sabía. Muchas personas votaron rechazo, y esto lo dicen muchas personas, porque querían una mejor. No, es que ¿cómo va a salir a la primera? Decían. La próxima va a ser mejor. Y entonces fueron a votar rechazo, porque toda la campaña del rechazo, toda la campaña de tele, la que se veía en cada casa, decía, esta no, la otra sí. ¿Cuál otra? No sabemos. ¿Va a haber proceso constituyente? No sabemos. ¿Qué dice la Constitución? Que si gana el rechazo, sigue vigente la Constitución del 80. Y sin embargo, la gente fue a votar pensando que el rechazo era, bueno, la próxima, se va a escribir mejor, no va a tener tantos errores. O que rechazaba para que le hicieran arreglos a este proyecto. O que rechazaba porque había que corregirle cosas. Entonces que no sabía que en el fondo, mucha gente, rechazar era cerrar la puerta, ¿no? De esto, como de este proceso, y entregarle la llave a la derecha, y a la derecha pinochetista, porque son ellos los que tienen los votos para decidir qué pasa ahora en el Congreso. Y sobre las campañas de comunicación y desinformación, en Chile la concentración de los medios de comunicación es una de las concentraciones más altas de la región. Solo para que se hagan una idea también de esto, durante el proceso constituyente, mientras estábamos escribiendo la Constitución y estábamos discutiendo artículos sobre el espectro radioeléctrico y qué iba a pasar con el espectro radioeléctrico. En Chile el espectro radioeléctrico es considerado un bien nacional de uso público, pero sin embargo, en términos jurídicos, de manera similar a como pasa con el agua, con otras cuestiones, bueno, con el agua es peor todavía, pero se entregan concesiones. Y todo el espectro radioeléctrico estaba privatizado, concesionado,
a empresas privadas de radioemisoras que conforman una cuestión que se llama ARCHI, la Asociación de Radioemisoras de Chile. Y ARCHI sacó un audio con un discurso de 5 minutos, dirigido a nosotras y nosotros, los convencionales constituyentes, exigiendo que votáramos rechazo a las normas que buscaban terminar con la privatización del espectro radioeléctrico. ¿Cómo se privatiza el espectro radioeléctrico? Mediante la doctrina de la propiedad sobre la concesión. La doctrina de la propiedad sobre la concesión es un recurso jurídico a partir del cual no solamente se concesiona un ámbito de la economía, se concesiona un espacio público, por ejemplo, no sé, las playas, sino que además se establece, y así lo establece el Tribunal Constitucional, que es uno de los recursos ideológicos de la Constitución del 80, que esa concesión otorga título de propiedad. Entonces tú no solamente recibes la concesión, sino que te conviertes en titular de tu concesión. Y si te quieren quitar la concesión, te tienen que expropiar, y por lo tanto te tienen que pagar. Aunque esa concesión haya sido gratuita, tú no hayas pagado por la concesión, tú luego te conviertes en dueño de la concesión. Y entonces lo que nosotros estábamos planteando era una cuestión que ponía en entredicho esa doctrina y permitía un proceso de redistribución sobre la base de nuevos criterios, de criterios públicos, ¿no? De uso público, de no concentración, etc. Y en todas las radios del país salió este mensaje, que era un mensaje directo hacia nosotras y nosotros durante el proceso constituyente, que era básicamente una amenaza, ¿no? Y en algunas partes del país ese mensaje salió con un añadido que decía que si nosotros seguíamos así, nuestro país iba a ser Venezuela, o Cuba, o Nicaragua. Y eso en las radios. Senadores de la República pagaron para que en radios rurales del país se pasara un aviso que decía que habíamos autorizado el aborto a los 9 meses de embarazo en la Constitución. El aborto a los 9 meses. Y eso fue financiado por senadores de la República. Y no recibieron ninguna sanción. En la franja televisiva se mentía. En la franja se dijo, entre otras cosas, que la casa no iba a ser propia. Y no había ningún recurso jurídico para establecer algún tipo de sanción o de limitación a ese tipo de cuestión. Y además, en nuestro país, los medios de comunicación son prácticamente todos del mismo sector económico. Prácticamente todos. Y lo que tenemos es televisión nacional, pero que se comporta como una estación privada más de televisión, no es como la televisión allá, que, no sé, para nosotros acá por lo menos era todo un mundo de diferencia, sino que funciona como una empresa más. Cuando les pedimos durante el proceso constituyente que nos dejaran un espacio en la tele para poder hablar del proceso constituyente, nos dijeron que no. Nos dijeron que lo único que nos podían ofrecer era poner un banner en la página web, arriba, en la esquina, que dijera algo así como Convención Constitucional, y que la gente pudiera entrar y apretarlo y entrar a la página web de la Convención, que eso era todo lo que nos iban a ofrecer. Que ningún tipo de espacio educativo, ni formativo, ni de discusión política, ni nada. ¿Por qué? Porque no vende. Y porque ellos no iban a ocupar su espacio para eso. Y esa era la televisión pública chilena. Entonces, claro, tenemos ese problema y además tenemos el problema contemporáneo de las redes sociales donde básicamente no hay ninguna posibilidad de ejercer un control y las posibilidades que han aparecido hasta ahora no son muy deseables porque implican modalidades de censura que le otorgan un enorme poder al Estado, ¿no? Que son también muy problemáticas. Entonces, esa es una de las líneas de trabajo del movimiento social y de las izquierdas ahora, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos? Ponemos un canal de televisión. Antes había un canal de televisión que justo quebró para el inicio del proceso constituyente, que era La Red. Y La Red era un canal que tenía muchos programas de discusión política, de análisis, donde se difundían noticias que no salían en la prensa regularmente y que se veían en todas las casas del país porque era un canal público. Pero quebró. Yo creo que podría haber hecho una diferencia, ¿no? No necesariamente la diferencia, ¿no? Pero yo creo que hubiese hecho una diferencia tener un canal de televisión. Pero, bueno,
no es sencillo porque de algún modo se creó un monstruo, ¿no? Con las concesiones. Y es un monstruo que es muy difícil de combatir porque la situación de, de, de las relaciones de propiedad respecto de los instrumentos de información opone feroces resistencias a cualquier política de redistribución, y son feroces resistencias. Y el problema es que al mismo tiempo quienes resisten son quienes comunican. Entonces, como que tienen todo para ganar, ¿no? No tengo una como reflexión muy afirmativa respecto de cómo se encara eso, pero sí, bueno, desde mi punto de vista, la capacidad como creativa que ofrecen los nuevos dispositivos, la capacidad de generar contenido propio, de multiplicar las comunidades que difunden información, son también recursos, ¿no? Recursos que no tienen costo en muchas ocasiones y que fueron muy empleados también por la juventud durante la campaña. Y yo creo que quizás por ahí también hay algo que mirar. Bueno, ya son 7:30. Me imagino que debe estar cansada Alondra. Si alguien tuviera algún comentario, alguna pregunta más, quizás la podemos hacer, pero si no, Alondra, bueno, de parte del programa de actualización de estudios críticos, te agradecemos enormemente. Te lo dije por mensaje cuando hablamos, es un privilegio muy grande poder escucharte y tener de primera mano el testimonio de el proceso político de Chile que te ha tenido como protagonista vos y a todos tus compañeros y compañeras, y bueno, sabemos que sigue abierto y que seguramente seguirá teniendo como protagonista y esperamos que así sea. Porque Pero bueno, bueno, si les parece, Alondra, dejamos acá. Si querés decir algo más, obviamente, micrófono abierto. No, solo darles Pero- las gracias. ¿Cómo? Solo las gracias por la instancia. Bueno, Interesante. mil gracias a vos y a todos y a todas las que se conectaron. Bueno, para muchos seguimos con las clases los viernes y los sábados y vamos a subir el video a nuestro canal de YouTube y al Facebook. Y bueno, muchísimas gracias a todos y a todas y buenas noches, Alondra. Un abrazo enorme y inmensamente agradecido. Chao, chao. Cuídense. Chao. Muchas gracias, Londra, que esté muy bien. Chao, chao. Muchas Muchas gracias gracias, a todos. Alondra. Chao, chao. Hasta pronto.